Ya está, ya estamos de vuelta en marcha. Un segundito, que ya estoy con ustedes. Ahora sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, Sí, perfecto. todo Buenas bien. tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas noches. Bueno, muy bien, por suerte, muy bien, muy bien. Cansado, pero bien, bien, bien. Bueno, voy a comenzar, disculpe la demora, se me fue el tiempo de las manos por este problemita, pero ya está solucionado. Estos desarrolladores de software que me van a volver locos. Bueno, vamos a ver. No me refiero a ustedes, me refiero a los que hacen las aplicaciones, ¿no? Bueno, a ver, vamos a comenzar. Esperen que abro. Ahí está. Vamos a eh, presentar. Bueno, muy bien. Dígame si se está viendo en la pantalla el software aplicativo, por favor. Sí, sí se Bueno, ve. perfecto. Y ahora dígame si pasa de pantalla. ¿Cambio de pantalla? Sí, también. Perfecto. Bueno. Ok, entonces lo que vamos a hablar hoy acerca de muchas cosas que yo a veces las doy por sentadas y realmente vamos a partir de cero muchas cosas para explicar algunos conceptos que pueden ser importantes. El concepto de hoy es introducirnos un poco en los tipos de software, que ya habíamos empezado la clase pasada con respecto a eso, pero vamos a desarrollar qué tipos de software. Esperen que me están pidiendo acceso. Ahí estamos. ¿Qué tipo de software hay? Y con relación a eso vamos a ver qué características tiene cada uno. En particular vamos a ver primero los software de aplicación. ¿Qué es un software de aplicación? Bueno, como dice acá la diapositiva, es un conjunto de programas concebidos o creados para atender trabajos específicos del usuario. Bueno, pueden cumplir diversos objetivos, satisfaciendo necesidades en forma total o parcial. Bueno, estos software de aplicación son los software que desarrollan los desarrolladores de software, valga la redundancia, y se utilizan para distintos objetivos. Por ejemplo, software de contabilidad, son aquellos software que generan y desarrollan la contabilidad de una organización en forma automática. Los software de aplicación de sueldos y jornales son aquellos que utilizan la gente de recursos humanos para pagarle los sueldos y los jornales a los empleados. Software de ventas son aquellos que, obviamente, permiten las ventas, control de stock, etc. En todos estos software aplicativos requiere servicio de software de base. Es decir, aquí llamamos software de base. Los software de base son, obviamente, por ejemplo, el sistema operativo, los software de base de datos, etcétera, que permiten que que esas aplicaciones de estos programas aplicativos puedan funcionar. Esperen que permito el acceso. Ahí estamos. Bueno, los sistemas de aplicación, y acá está lo interesante, ¿no? Puede ser confeccionados, o sea, lo que vulgarmente se conoce a medida, o sea, confeccionados especialmente para un usuario determinado, y lo que son software de aplicación preplaneados o también conocidos como enlatados, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué se llaman así. Pasó la diapositiva, ¿no? Sí, Sí, ¿cambió? sí, Perfecto. sí. Perfecto, gracias. Los sistemas de desarrollo propios, vamos a ver cuáles son las características, las ventajas e inconvenientes. Vamos a ver el sistema a medida. Primero, el concepto de hecho a medida. ¿Qué significa? Bueno, es lo que estuvimos hablando en la mayoría de los casos, quizá desde la primera clase, que es el proceso por el cual se hace el análisis, se hace el estudio de prefactibilidad. ¿Se acuerdan ustedes de el ciclo de vida del software? El estudio de prefactibilidad, el estudio
de relevamiento, el informe de relevamiento, los presupuestos, el desarrollo del producto, la base de datos, la implementación y la puesta en marcha en el cliente. Bueno, básicamente esto es un software a medida al cual se le hace, justamente la palabra tiene que ver con a medida del usuario, ¿no? Es decir, a las necesidades que realmente el usuario tiene y que son analizadas en el proceso de relevamiento. Ahora, ¿qué ventajas y qué desventajas puede tener un sistema a medida? Primero, posibilita la personalización del sistema, es decir, se adecua exactamente a lo que el usuario necesita. ¿Por qué? Porque se lo hace justamente a medida. ¿Y cuáles son? Esa es una gran ventaja. ¿Y cuáles son las desventajas? Bueno, digamos que la personalización del sistema puede tener un límite impuestas por las posibilidades del hardware y del software mediante los cuales son ejecutados, que es una limitación, pero no es insalvable, porque obviamente el hardware es quizá una de las cosas más fáciles de solucionar. Si uno tiene el dinero, ¿sí? ¿Me escucho? No. El sistema operativo lo conocemos como software de, digamos, de base o lo que se llama de back, o sea, de soporte, a dónde funciona el sistema a medida. El sistema a medida es el que se desarrolla a medida de las necesidades del usuario. En general, no tiene por qué ser así, pero en general son sistemas de gestión comercial, general, pero también puede ser, por ejemplo, de un software de un colegio, un software de una institución educativa, de una universidad, de un centro médico, ¿no? Bueno, montones de organizaciones. Pero no hay relación, digamos, entre el sistema operativo y el software de desarrollo a medida. Las desventajas, entonces, es que están limitados por las posibilidades del hardware y del software, pero repito, eso no es tan grave porque uno puede crecer con el hardware, no hay ningún problema. Lo que sí, como desventaja, es que tiene un costo incierto, generalmente mayor. ¿Hay alguien que tiene el mic abierto? Si pueden revisar, por favor, así no se interfiere. Insumen un tiempo bastante importante, porque esto hay que desarrollarlo a medida. Y a veces esto tarda meses, inclusive años, para poder desarrollarlo, ¿no? Por supuesto que para lo que se llama el diseño, la codificación y la depuración. Cuando el software se desarrolla a medida, es difícil predecir cómo va a trabajar el producto final y cuál es su costo realmente. ¿Por qué? Porque lo vamos desarrollando a medida y es una de las cosas más difíciles que estuvimos viendo en clases anteriores, la dificultad de poder determinar costos, que es un problema bastante importante. Estas son las limitaciones y las características en general de un sistema a medida. Ahora, existe otro sistema que se llama sistemas preplaneados, o también se los conoce con el nombre de enlatados. Enlatado es un nombre muy coloquial, muy sencillo, que significa que uno como usuario, ¿no es cierto? Va a comprar un sistema, por ejemplo, uno de los más o menos conocidos es el Tango, es el programa de gestión comercial que se llama Tango, en el cual es un sistema el cual está desarrollado en base a necesidades genéricas de los usuarios, ¿no? Entonces, no está desarrollado a medida de un usuario, sino está desarrollado para una aplicación general, por ejemplo, de gestión de venta, de gestión de stock, de gestión de sueldos y jornales, de contabilidad. Es decir, es una aplicación genérica, ¿no? Pero esto tiene ventajas, por supuesto, y desventajas, ¿no? Y las ventajas y desventajas, ¿a dónde van a parar? Y van a parar, por ejemplo, a que las ventajas de un sistema preplaneado son de implementación inmediata. ¿Qué quiere decir esto? El usuario
pide o compra un sistema enlatado, porque se lo llama así, porque generalmente, digamos, vulgarmente es como pensar que viene dentro de una lata, yo abro la lata y lo uso. Es como está asociado con las comidas rápidas, digamos, que uno abre la lata, ¿no? Lo calienta y se lo come, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, esa similitud. Pero estos sistemas se compran ya desarrollados a medida, genéricos. Y la ventaja es que yo voy, lo compro y ya al día siguiente empiezo a ponerlo en marcha y a usarlo, ¿no? ¿Y cuál es la de...? Eso es una gran ventaja, ¿no es cierto? Y además que no tengo que pagar el costo de desarrollo. Ya el costo de desarrollo está distribuido en miles de productos o en cientos de productos que puedan vender. Pero, y además tenemos, bueno, por ejemplo, tenemos un precio cierto, ya sabemos cuánto puede costar, de hecho, cuánto cuesta. También tiene antecedentes probados, es decir, es un sistema que está muy probado, probado en cientos de usuarios, con mucha experiencia, y esto son cosas buenas. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja es que cubren requerimientos generales, y no es específico para ninguna aplicación. Esto puede tener ciertos problemas. Por ejemplo, puede que el usuario coincida plenamente con todos los requerimientos de ese sistema. Genial, es una situación ideal en que el ahorro económico es real. Puede ser que sea un sistema excedido para lo nuestro, para lo que necesitamos. Por lo tanto, puede tener el caso de tener que pagar por un acceso que realmente, o por un desarrollo que realmente no lo voy a utilizar. Esperen que me están pidiendo acceso. Ahí estamos. Entonces, realmente no tendría sentido pagar por cosas que no voy a usar y hasta me puedo llegar a perder si tiene demasiadas cosas. O también puede ocurrir que lo satisfaga en forma parcial o de manera diferente a lo que la práctica hace en esa organización. Por lo tanto, los paquetes preplaneados son buenos en cierta medida, pero también tienen sus limitaciones. En general, podríamos decir la siguiente conclusión. El sistema a medida se crea, se desarrolla y se adapta a las necesidades del usuario. Y el sistema enlatado es el usuario el que se adapta o se acomoda a las necesidades del software. Entonces, estos serían los dos caminos que tenemos. No son ni buenos ni malos. ¿Sí? ¿Me escucho? Sí, no. Sí, no. En realidad me estoy refiriendo a software de aplicación. Sí, sí, lo podemos pensar como un software enlatado. Pero lo que pasa es que nadie hace un desarrollo de un Office a medida. Por eso no tendría demasiado sentido. Pero es un software de aplicación que ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a desarrollar esto. Yo me estoy refiriendo a los sistemas de aplicación comercial, ¿no? En general. Bueno, por ejemplo, podría ser un software de un call center, podría ser, por ejemplo, podría ser genérico, podría desarrollarse, o sea, podría comprar un software genérico de un call center y puede ser que me sirva a lo que yo estoy usando o puede que no, son las posibilidades, ¿no? A lo mejor me adapto perfectamente a las necesidades del software o a lo mejor lo analizo o lo uso parcialmente, me excede, digamos, hace más cosas de las que necesito. O al revés, o me sirve parcialmente, hay cosas que no me las resuelve. ¿Mm? Sí. Bueno, a ver, son las ventajas y las ventajas que yo mencioné hace un ratito. La ventaja es que obviamente estaría probado, estaría garantizado su funcionamiento sin ningún problema porque está muy usado. Pero
podría excederme, ¿y eso qué significa? Si excede, podría pagar más de lo que necesito o inclusive podría obligarme a trabajar más de lo que necesito porque a lo mejor ese software necesita ciertos requerimientos que a mí me excede. Te voy a dar un ejemplo, para que se entienda. Suponte que yo pido o compro un software de un call center en el cual hago ventas de un producto determinado. Pongámosle telefonía celular. Te estoy diciendo cualquier ejemplo muy sencillo, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo busco un programa enlatado en el cual me piden los datos del cliente, por ejemplo, ¿no? Pero como es genérico, me pide nombre, apellido, DNI, calle, domicilio, localidad, fecha de nacimiento, no sé, grupo familiar, y todo eso a lo mejor no me interesa, te doy un ejemplo cualquiera, ¿no? Y a lo mejor eso no me interesa para las necesidades de lo que yo necesito vender. A lo mejor todos esos datos no me requieren. Y el software, si yo le completo todos esos datos, no me habilita la venta, por ejemplo, de un producto determinado. Estoy dando un ejemplo cualquiera. Entonces eso me obligaría a mí a cargar un montón de datos que realmente no necesito, ¿no? Entonces a lo mejor, si bien lo podría pagar más barato, podría estar tranquilo de que el software ha sido probado y experimentado, pero tendría el inconveniente de ser poco, perdón, de ser poco eficiente al momento de la venta porque estaría cargando un montón de cosas que realmente no necesito. Es un ejemplo. Sí. Bueno, bueno, buena pregunta, buena pregunta. A ver, ¿vos lo decís desde el punto de vista de desarrollador o le decís desde el punto de vista de usuario? Claro, bueno, esto es la tercera posibilidad de los software. Dijimos que están los sistemas a medidas, los sistemas enlatados, y también hay una tercera posibilidad que son sistemas parametrizables. ¿Qué significa un sistema parametrizable? Un sistema en el cual el desarrollador parte de una versión enlatada y lo particulariza para una empresa determinada. ¿Se entiende? Es decir... Pero esos software se venden con el código... No, para nada. No. Para nada. Absolutamente para nada. Por eso te pregunté de qué punto de vista lo estás viendo. Lo estoy viendo desde el lado del desarrollador. ¿Pero se suele vender un software con el código abierto? Jamás. Bueno, las únicas situaciones que eso ocurre es cuando estás hablando de sistemas muy grandes, sistemas de varios miles de dólares. Entonces ahí sí, por ejemplo, ¿no? Un software para un banco, un software para una empresa importante, nadie te compra un software con código cerrado, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, un banco, el banco generalmente tiene su propia gente que desarrolla, pero si tuviera que comprar un software de aplicación, jamás te compraría un código cerrado. Siempre te lo compra con el código abierto. ¿Para qué? Para que ellos después puedan cambiarlo, desarrollar o modificar las cosas a su gusto. Pero en líneas generales, el software que vamos a hablar nosotros en general, no, ese software está absolutamente cerrado. Vos comprás el código ejecutable. Es como comprar un Word, digamos, ¿no? Vos lo usás, pero no sabés cómo está hecho. Sí. Obvio, sí. No, los derechos de desarrollador los perdés completamente. Los perdés porque... No. Ya no es tuyo. Porque el usuario, el cliente,
te está comprando el trabajo y el código. Por supuesto que sale más caro, ¿no? Eso está claro. Bueno, a ver, digamos que... Pero cuesta haber guardado el eco. Nada, digamos que... No, digamos que no le va a importar a ningún usuario que el código sea igual. Mientras cada uno tenga el código, vos lo particularizás y punto, no hay problema. Eso no es problema, porque no es un secreto de Estado, salvo, por ejemplo, y ahí sí es muy estricto, en software en lo cual manejan dinero. Por ejemplo, porque generalmente esa gente ya tiene su propio desarrollo, ¿no? Por ejemplo, Mercado Pago, por ejemplo, empresas de billeteras virtuales, obviamente manejos de transacciones de bancarias. Eso ni siquiera tienen gente externa. Generalmente son toda gente interna, salvo algunas funciones que sí, no son tan trascendentes que pueden contratarla externamente, pero si no, es gente propia, digamos, ¿no? No utiliza gente externa. O sea, gente que trabaja directamente con el banco. Bien, seguimos. Existen paquetes preplaneados altamente integrados con un buen criterio y es lo que yo decía, que se pueden personalizar, se pueden particularizar para algún cliente en particular y qué es lo que hacen ahora, ¿no? Hoy día la mayoría de las empresas de desarrollo de software generan un software más o menos general y después lo particularizan para cada uno de los clientes que le van vendiendo. Ejemplo. Supongamos, ¿no? Si tenemos que construir o crear un ABM, recuerdo el dato, altas, bajas, modificación y consulta de un sistema, todos los ABM son prácticamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer como desarrollador? Hacer un ABM genérico y luego, genérico me refiero con la mayor cantidad de datos posible, ¿no? Y después cuando voy a hacer el relevamiento, analizo los datos que requiere cada uno de mis clientes al cual estoy haciendo el sistema y le agrego o le saco datos a mi sistema, a mi ABM genérico. Es decir, es muy común parametrizarlo de esta manera. A veces hay parámetros que lo puede hacer el propio usuario. Es decir, el propio usuario puede definir los límites y otros no, lo tiene que hacer el desarrollador de sistemas, de software, ¿no? Bien. ¿En qué pregunta, no? ¿Qué me convendría, por qué me convendría a mí? Bueno, vamos, la voy a dejar para más adelante, perdón. Vamos a ir un poquito más. Esto entonces, ¿cuál puedo elegir yo en función de yo usuario me refiero, ¿no? Comprar un sistema, digamos, enlatado o un sistema a medida, bueno, depende de los costos, de la velocidad en la cual yo necesite tener resultados, porque un sistema a medida lo voy a tener dentro de un tiempo, que puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año o a lo mejor más. A lo mejor no puedo esperar, porque el negocio o la necesidad la tengo ahora. Por lo tanto, no puedo esperar y a lo mejor voy a un sistema enlatado o voy a un sistema enlatado hasta que tenga el sistema a medida desarrollado. También existe eso, ¿no? Bien. Y ahora quiero hacerlos reflexionar acerca de los tipos de mercados que hay, ¿no? Vamos a hablar de 3 tipos de mercados. El mercado puntual, el mercado vertical y el mercado horizontal. Y estoy hablando del software, por supuesto. El mercado puntual es justamente, como su nombre lo indica, es puntual. Es decir, alguien viene, me solicita digamos, un sistema, desarrollo el sistema y es un sistema a medida prácticamente. Y es un ejemplo y es un sistema en el cual desarrollo prácticamente un software absolutamente único para ese tipo de empresa y ese tipo de organización. El mercado vertical
abre un poquito más el panorama, porque es un mercado que podría nacer como un mercado puntual, pero si yo tengo visión, lo podría plantear como un mercado vertical. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que alguien de la empresa o del área de farmacia, a mí me ha pasado, por ejemplo, ¿no? Empresas de farmacias solicitan una venta o un sistema de gestión de ventas, stock, pedidos, etcétera, etcétera. Bueno, vos lo podés ver como un desarrollo puntual. Vos haces un desarrollo para una farmacia en particular. Pero después te pones a pensar que las farmacias no son muy distintas, son todas bastante parecidas. Y por lo tanto, un nacimiento de un producto que fue puntual, que fue pensado para ser vendido para una empresa en particular, en este momento lo podés ofrecer, digamos, a un montón de farmacias más, no solamente a la cual vos le desarrollaste. Y esto es un punto bastante importante porque puede tomar, y esto lo habíamos hablado en algún momento, una decisión de desarrollo. ¿Qué significa? A lo mejor el cliente que te está solicitando el desarrollo te va a pagar el producto de desarrollo, pero no conviene cobrarle tan caro como para que el desarrollo no se implemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor después lo voy a vender seguramente a muchas farmacias más. Es decir, voy a generar un mercado vertical en el cual yo pueda implementar ese producto y pueda venderlo a muchas organizaciones similares a las cuales estoy desarrollando. Y por otro lado, el mercado, eso se usa mucho, ¿eh? Y es muy interesante porque yo voy a desarrollar un producto y el cliente me va a acompañar con su necesidad en el seguimiento de ese producto. Y de esta manera nos beneficiamos mutuamente porque él me va a dar el conocimiento de la necesidad, por ejemplo, una farmacia, cómo se maneja una farmacia, y yo voy a implementar el desarrollo. Y al terminar ese trabajo, yo voy a tener un producto desarrollado para una farmacia en particular, como ejemplo, pero que no es muy diferente al resto de las farmacias. Y una vez que yo terminé, puedo salir a ir tocando los timbres por toda la farmacia y decir, tengo un sistema que a ustedes les va a venir bien y yo se los puedo vender y ahí empiezo a ganar plata realmente porque ya lo desarrollé y las farmacias van a estar interesadas en que ese producto se los pueda ofrecer y ya que está aprobado, desarrollado, y de encima se lo puedo vender más barato. Por lo tanto, lo que no gano en un producto, lo puedo ganar en cantidad y eso es muy bueno. El mercado horizontal es un mercado amplio, completamente, sin particularizar la actividad. Por ejemplo, como yo decía, desarrollar un sistema de cuentas corrientes, de contabilidad, de documentos comerciales, de compra y venta, de facturación, pero sin referirse a nada en particular. Es absolutamente general. Y que después, bueno, podré particularizarlo o no para una empresa. Eso depende del negocio que yo plantee. Bien. Está cambiando la diapositiva, ¿no? Profe. Sí. ¿Horizontal vendría a ser un software horizontal? ¿Podría ser Mercado Libre? No, para nada. No. ¿Por qué decís eso? No entendí la pregunta. No, por lo que abarca es una aplicación que te puedes pedir comida, es como un pedido ya, tiene su propio mercado pago, onda. No, pero... También podés comprar, acceder a servicios, alquilar películas. No, pero no lo veas desde el punto de vista de usuario, ¿no? Velo desde el punto de vista de desarrollador. El desarrollador, o sea, Mercado Libre no tiene un producto general, genérico, de mercado horizontal. Es absolutamente puntual. Absolutamente puntual. Es decir, los que desarrollaron el sistema de Mercado Libre
es absolutamente propio de Mercado Libre. No es parecido a ningún otro. Puede ser similar, pero no es similar a otro. Por lo tanto, es un desarrollo absolutamente puntual. Los desarrolladores desarrollaron el software de Mercado Libre solamente para Mercado Libre. El software, sí, te escucho. Escucho. No, no, no. Pero eso es otra historia. Eso es la utilización del sistema. Eso es otra historia. Yo lo que me refiero es al software de Mercado Libre. El software de Mercado Libre es un software absolutamente propietario. Es de Mercado Libre, no es de otro. ¿Sí? No hay otro sistema similar a Mercado Libre que tenga el mismo software. Es absolutamente propio, particular. Por lo tanto, de que vos puedas hacer con el sistema es otra historia. Pero también tenés Amazon. Sí, pero no es igual. Es similar, pero no es igual. Por eso. También, no, bueno, pero no es igual. De remate que esto igual está desde el punto de vista de si se puede vender a nichos o a un mercado más amplio, cosas así, ¿no? Como que el desarrollador encuentra un nicho Bueno, de la población. eso que se llama nicho, lo vamos a poner un nombre un poquito más lindo que se llama mercado vertical. ¿Sí? No está mal dicho, nicho, pero se refiere a mercado vertical, a un mercado al cual yo puedo hacer un desarrollo y ofrecérselo a empresas que hagan algo similar, organización que haga algo similar. Pero, claro, es decir, que esto te entrega un punto de vista de un producto a vender. En cambio, Mercado Libre es como que no te lo venden, es un software que vos puedes utilizar como una red social de mercado, por así decirlo. Sí, pero volvemos no nos estamos entendiendo. Yo soy el desarrollador o yo tengo la empresa de desarrollo y si le tengo que hacer un software a Mercado Libre empresa necesita un desarrollo, no puede comprar un sistema enlatado. No hay algo que yo pueda comprar en el mercado que haga lo que hace Mercado Libre. No hay, no existe. Hay que desarrollar un producto específico para esa empresa, que es Mercado Libre. ¿Sí? Entonces, después Amazon tendrá su propietario, AliExpress tendrá el suyo, y así con cada uno de los productos tendrá su desarrollo. Nadie tiene un desarrollo genérico. Todos son absolutamente propietarios y particulares. Y ni hablar de Mercado Pago. Mercado Pago todavía mucho, pero mucho más sensible porque maneja dinero. Así que no. Ni hablar de que es absolutamente propietario. Bien, perdón, me pasé. Los sistemas, a ver, ¿me pasé? No, ahí está. Los sistemas enlatados, tienen algunas limitaciones, tienen funciones reducidas, objetivos limitados, claros y precisos, ¿no? Y son de costo bajos y en ocasiones se entregan sin cargo como parte promocional de la venta de un equipo. Bueno, en algunos casos podría ser. O bien son de escaso alcance y puede decidirse que sus objetivos los cumplen con eficiencia, rapidez y simpleza. Los sistemas paramétricos, lo que yo decía, los sistemas que están parametrizados. Parametrizados significa que están particularizados. Se ofrecen como sistemas integrados. La información que puede manejar está limitada por el espacio disponible del soporte físico, que eso ya no es ninguna importancia, y tiene posibilidades fijas, pero amplias, y se registran en archivos de parámetros, es decir, hay configuraciones en las cuales se pueden establecer esos parámetros que va a decir qué cosas puede hacer el sistema y qué cosas no dentro de un menú de opciones, ¿no? Su instalación no es inmediata, pero es bastante rápida, porque el sistema ya está desarrollado y lo que hay que hacer es particularizarlo, ¿no? Entonces, esto sería la otra posibilidad, y en la cual
casi todos los desarrolladores trabajan en este esquema hoy día. O sea, parten de sistemas genéricos, mercado horizontal, lo particularizan para lograr un mercado vertical, y si no se logra un mercado vertical, será un producto absolutamente puntual para la venta de un cliente en particular. Sigo. Muy bien. El sistema paramétrico permite ir adicionando subsistemas en un todo integrado. ¿Qué significa esto? Hay muchos sistemas, por ejemplo, y yo les voy a pedir después que investiguen. ¿Han sentido hablar del sistema Tango, por ejemplo? ¿No han sentido hablar? Tango es un sistema argentino. ¿No? ¿Cómo? Para hacer contabilidad de algo. Bueno, tiene varias cosas, justamente. Esta es la ventaja. El sistema Tango es un sistema argentino que lo que permite es un sistema enlatado, digamos, no te modifica nada, pero podés ir adquiriendo el sistema en función de las necesidades. ¿Cómo es eso? Vos podés comprar el módulo básico, el módulo básico sería el módulo de facturación, de clientes y de stock. O sea, serían las 3 patas de la mesa más básicas. Pero luego vos podés ir comprando otros módulos de ese sistema que están enganchados. Por ejemplo, el módulo de compras. Por ejemplo, el módulo de proveedores. Por ejemplo, el módulo de contabilidad. Por ejemplo, el módulo de sueldos y jornales. Y así vas comprando los distintos módulos de un mismo producto que en definitiva están relacionados y te permiten de esta manera poder ir creciendo y modularizándote de esta manera. Esto es una de las formas de venta de esta empresa y de varias empresas parecidas. Entonces, esto realmente es muy, muy importante, ¿no? Sí, adelante. Sí. No, no. Todo vos, absolutamente vos. Vos le das la base de datos, porque tu sistema sin la base de datos no va a funcionar. Vos le das la base de datos y le vas a dar, por ejemplo, el módulo de el básico, ¿no? Lo que sería la facturación, el de clientes y el de producto, ¿no? Eso sería lo más básico que vos le puedes dar, por supuesto con la base de datos también, si no, no se puede usar. Todo eso sería como el módulo más básico, más de entrada. Y después, el cliente podría pedirte módulos adicionales porque le gustó. Entonces decir, bueno, mira, yo además de esto quiero el de cobranza, por ejemplo, suponete, módulo de cobranzas. Muy bien. Y se adapta a los otros módulos, o sea, tiene relación con los otros módulos. Y también utiliza la misma base de datos. Y también después te interesa y puedes ir al módulo de cuentas corrientes, por ejemplo, si es que lo necesitaras. Y después te puedes ir al módulo de compras. Y así vas creciendo en función de la necesidad de tu empresa. Pero siempre, y atención con esto, siempre el sistema se adapta el cliente se adapta al sistema y no el sistema al cliente. Entonces, muy, muy importante tenerlo claro para aconsejar a un cliente también, ¿no? Bien, vamos a hablar de otros productos integrados. Y acá creo que alguien me había hecho una pregunta hace un ratito. ¿Qué tiene que ver con los procesadores de texto, planilla de cálculo y bases de datos? ¿Sí? Estos son productos integrados. Bien, todas las ventajas que tiene un procesador de texto ya las conocen. Un manejo de márgenes, tabulaciones, ajustes, bloques de texto, resaltado, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo conocemos bastante. Pero muchos de estos productos, por ejemplo, piensen en el Office, están integrados entre sí. Es decir, puedo relacionar de alguna manera un producto de Office en forma completa. ¿Qué quiere decir esto, profe? Bueno, por ejemplo, nosotros usamos el Word
conocido por todos, y el Excel, conocido por todos. Son dos productos que son distintos porque están pensados con funciones distintas. Pero lo que no todo el mundo sabe es que yo los puedo integrar. ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, supongamos que yo voy a hacer una planilla, a ver, ¿qué te puedo decir? Pongamos un informe de ventas, ahí está, un informe de ventas de las ventas que realicé en el último mes, por ejemplo. Y en función de eso hago un gráfico de tortas, o sea, hago todo un texto que justifica por qué estas ventas, por qué sí, por qué no, qué pasó con el mercado, que no se vendió, que se vendió. Bueno, todo eso lo hago con un Word. Y dentro del Word incorporo una planilla de Excel que me muestra, por ejemplo, un gráfico circular de las ventas, a quién le vendí y a quién no le vendí. ¿Qué quiere decir que está integrado? Que cuando yo modifico algún dato en el Excel, se me va a modificar automáticamente el dato en el Word. Y cuando yo modifico en el Word, se me va a modificar en el Excel. Es decir, son productos que están integrados, están relacionados. Bueno, todas las ventajas de la ofimática, así se llaman estos productos, oficina automática, ofimática, ya son archiconocidas por todos. Los más comúnmente usados, sea el nombre que sea, son procesadores de texto, procesadores de planilla de cálculos y procesadores de presentaciones. Llámese Word, Excel y PowerPoint dentro del área Microsoft, pero no son los únicos. Hay inclusive gratuitos también que se usan para eso. O sea, con código abierto, código libre, y también, ¿cómo se llama? Software de base de datos. El software de base de datos que ustedes a lo mejor están usando, que es el Access, no es un software gratuito. De hecho, el Office tampoco lo es gratuito, ¿no? Ninguno de los productos de Microsoft es gratuito. Algunos tienen suscripciones anuales y algunos tienen las suscripciones mucho más duraderas. Y otros productos son gratuitos. Existen software de base de datos gratuitas, en las cuales son tan o buenos o mejores que el Access, por ejemplo, ¿no? No sé si han usado MySQL o alguno de ellos. Bueno, pero se manejan igual. Bien, sigo. Bueno, también existe en estas aplicaciones de software integrados, existe una categoría, o mejor dicho, casi todos son, y hay una palabra que aparece que se llama within, así como lo ven por ahí, ¿no? ¿Y qué significa what you see is what you get? Y en español, ¿qué significa? Lo que ves es lo que obtenés. Es decir, permiten trabajar directamente con la pantalla con la calidad final que va a tener el documento. Por ejemplo, un Word, básicamente, es un sistema que se engloba en esta categoría. Yo lo que estoy viendo en la pantalla de computadora es lo que voy a obtener, obviamente, luego en el resultado. Existen también otras aplicaciones más específicas, como puede ser, por ejemplo, famoso Photoshop, y todos los programas de Publisher y todos los programas de diseño como Illustrator, como Corel. Todo lo que yo veo en la pantalla es lo que obtengo. Esa es la categoría de productos de aplicación específicos, absolutamente específicos. Bueno, las ventajas de la planilla de cálculo dentro de estos textos, no sé si calculo que todo el mundo alguna vez hizo alguna planillita de cálculo o utilizó alguna planillita de cálculo. Básicamente es muy sencillo, es una matriz de filas y columnas en los cuales puedo representar la intersección, un dato, una fórmula, y puedo sumar, o puedo restar, multiplicar o hacer todas las operaciones que quieras. Y puedo tener resultados gráficos, puedo tener planillas variables, eso es lo más interesante, es que cuando cambio un dato se recalcula toda la planilla automáticamente. Bueno, todas las ventajas que ya hemos conocido. Dentro de esta categoría tenemos los más conocidos como el Excel y algunos ya desaparecidos
4 Pro y Lotus 1, 2, 3, que eran los hermanos anteriores a esta planilla de cálculo de Excel, ¿no? Que es el que perduró. Bueno, el software de base de datos, calculo que ustedes lo conocen, supongo que están trabajando con Access. Bueno, todas las ventajas que puede tener un software de base de datos, obviamente, es para el manejo de base de datos, ¿no? Para manejar datos, para poder acceder básicamente a consultas, a ingresar datos, a sacar conclusiones, a sacar justamente información, estadísticas, además de poder guardar datos, leer datos y modificar datos, ¿no? Dentro de los software de base de datos tenemos los más conocidos como el Fox, como el Access, DBase ya está medio desaparecido, Paradox también, y algunos gratuitos como MySQL, que no sé si ya lo vieron, pero bueno, es un software gratuito de base de datos del estilo de el SQL, ¿no? Que también se puede usar sin problema. Bueno, paquete de software integrado, lo que yo le decía, es un conjunto formado por varias aplicaciones. Me adelanté un poco la diapositiva, pero dentro de ellos los más conocidos es el Office, Microsoft Office, el Framework, Open Access, justamente es gratuito, SymphonyWorks, etcétera, que son todos paquetes de oficina, lo que se llama la categoría de ofimática en este momento, ¿no? O sea, automatización de oficina. Productos específicos para métodos numéricos. Bueno, existen muchos software específicos para cálculos matemáticos, sobre todo complejos, ¿sí? Cálculos matemáticos, o sea, si bien hacen sumas, multiplicaciones, divisiones, no es la idea, sino la resolución de ecuaciones, la resolución de situaciones matemáticas mucho más complejas. Se utilizan para muchas cosas, para hacer cálculos científicos, se utilizan inclusive para robótica industrial, se utilizan muchos de estos, el MATLAB se utiliza para eso, y hay hay software que permite acceder inclusive online a hacer estos cálculos y hacer inclusive muchos de ellos, algunos también, tienen un montón de funciones gratuitas que permiten hacer cálculos matemáticos complejos y, bueno, a través de estos software específicos. Bueno, hasta aquí estamos. Vuelvo con ustedes. ¿Sí? Bueno, creo que en un ratito, si ya no, me voy a quedar con poca gente, ¿no? Porque me parece que se van a ir a ver todo el partido, ¿no es cierto? ¿O no? O lo están viendo ya y yo estoy explicando acá. Bueno, no importa. ¿A qué hora empieza? No sé, creo que 8:30 o yo estoy equivocado, ¿no? ¿Eh? No sé, ¿no? No, yo no sé, yo pregunto. No sé, yo no puedo saber porque además estoy trabajando y mi trabajo es enseñarle a ustedes, así que, bueno, ahí seguimos. Bueno, ya están, dice Nélida, ya están, dice, bueno, genial, ¿ves que tienen la tele prendida? Bueno, fenómeno, no hay problema. Si pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, me parece bien. Bueno, vamos a ver entonces, voy a seguir con, a ver, esperen, con la otra aplicación. Esperen un poquito. Bueno, en lo que voy a profundizar un poquito más en lo que estaba hablando y después voy a, si me da el tiempo, si no lo hago la próxima, algo yo les había prometido, explicarle algo de realidad virtual y esas cosas. Bueno, veremos. Otros tipos de software. ¿Están viendo ustedes la presentación? Sí. ¿No? Muy bien. Software para mercados verticales. Bueno, como yo les decía, el mercado vertical es un mercado específico, determinado. Muy vertical, me refiero que no es amplio, es muy limitado en ese aspecto. Yo, por ejemplo, decía, cubre un área determinada, ¿no? Y que generalmente esto es específico. Por ejemplo,
El software para una entidad educativa, un colegio, es un software muy especial. No se puede utilizar un software general para un colegio. Por ejemplo, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Me acuerdo que una vez en un lugar donde yo trabajé, en la institución educativa, compraron un software de control de personal, ingreso, egreso del personal, como un sistema general. Y yo le dije, muchachos, ustedes están equivocados porque esto no es una empresa que los empleados entran a las 8 de la mañana y se van a almorzar al mediodía a las 12 y vuelven a la 1 y se van a su casa a las 6:30. Eso sería lo que es un trabajo de oficina convencional. Pero en una entidad educativa hay profesores que entran a las 8, hay profesores que entran a las 9, profesores que vienen los lunes y los jueves, profesores que van... y además es totalmente dinámico. Lo que es ahora no lo es la semana que viene o el año que viene, porque cambia. Y realmente controlar la asistencia, de los docentes es realmente muy, muy complicado hacerlo por sistema, salvo que el software sea específico para educación, por ejemplo. Por lo tanto, no se puede utilizar un software general para una tarea absolutamente vertical. Bueno, y como ya lo dijimos, los trabajos, la ventaja desde el punto de vista profesional de un desarrollador de software que desarrolla un sistema vertical sería la de poder tener y lograr un producto que en definitiva luego se queda él con el producto y lo puede ofrecer a otras organizaciones similares que le pueda ser muy útil. Bien. ¿Por qué hoy muchas empresas utilizan software horizontales? Vamos a la otra punta, ¿verdad? No vamos a usar un software vertical, sino vamos a usar un software horizontal. Bueno, obviamente porque como están creados para mucha gente, son más fáciles, mejor dicho, más versátiles, más económicos, están muy probados, realmente muy probados. Y realmente esto se refiere a software que yo puedo confiar, aunque no sea exactamente lo que necesito, pero me puedo llegar a adaptar y puedo lograr menores costos, mayor velocidad y más confiabilidad. Sin embargo, un software vertical es lo que se conoce como un software llave en mano. Acá aparece un término desde el punto de vista de práctica profesional, a lo mejor para muchos o para algunos desconocido. ¿Qué significa llave en mano? Esto es un equivalente a la venta de un auto que yo, digamos, te ofrezco un auto nuevo, 0 kilómetros, te doy la mano, te doy la llave, vos lo pones en marcha y lo usás, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Acá se trata de generar un software, llave en mano, ¿qué significa? Yo lo analizo, yo lo pienso, yo desarrollador, ¿no? Lo analizo, lo pienso, lo pongo, digamos, lo desarrollo, lo pongo en marcha y te lo entrego funcionando, tal cual. O sea, esto se llama llave en mano. Estos son el mercado vertical, absolutamente a medida. El software es totalmente dedicado a esa empresa. Bien. Sigo por acá. Bien. ¿Cuáles son los beneficios del mercado vertical? Lo habíamos hablado. Bueno, beneficio es que está hecho específicamente para esa empresa, o primero en principal para el sector, y segundo del sector está hecho específicamente para la empresa en particular. En contrapartida, las soluciones horizontales son más versátiles, pero más generales, ¿no? Vuelvo a decir esto. Entonces, ¿qué tengo que decidir yo, usuario? Ahora, usuario, no desarrollador. ¿Qué elijo? ¿Uno vertical o uno horizontal? Bueno, hay que sopesar las alternativas
en función de lo que tengo, lo que necesito, a dónde quiero llegar y qué es lo que me va a permitir crecer el día de mañana. Si me conviene invertir en un software absolutamente a medida o me puedo arreglar con alguno genérico. Entonces eso es todas esas cosas y además en función del tiempo y del dinero, ¿no? Todas esas cuestiones hay que sopesarlas. Lo digo esto porque a lo mejor, quizá alguno de ustedes entre a trabajar, a lo mejor, en alguna empresa y ahí ustedes van a tener que trabajar en esa empresa y ponerse la camiseta de la empresa y van a tener que asesorarla en función de qué hacemos. ¿Desarrollamos un software o lo compramos hecho? Y bueno, ahí es donde usted... Sí. Bueno, porque a lo mejor las funciones que vos necesitas no están, no existen. O algunas empresas te lo hacen, otras no. Por ejemplo, ¿no? La empresa que yo te digo, esta que es muy famosa, que es Tango. Tango te dice, mira, tengo estas 10 opciones. Vos de estas 10 opciones elegí todas, alguna o las que quieras. Bueno, no, pero yo quiero que esta, en vez de hacer esto, haga aquello y el otro. Y Tango te dice, no, son estas opciones o estas opciones. No hay otra alternativa. ¿Me entendés? Entonces, hay empresas que te ofrecen eso, hay empresas que no, que trabajan, digamos, un sistema que está en general, pero que te lo particularizan y te lo crean. Si hay una solución que no está, te la desarrollan. Bueno, ahí está la mezcla hoy día, ¿no? En ese esquema. Por supuesto. No, en la conveniencia no hay duda que ese es el camino. Pero vos vas a tener que tener dos conceptos. Primero, el tiempo. Porque desde que vos pedís la solución hasta que la tenés, pueden pasar meses, por ahí un año. Depende de la complejidad de tu sistema, ¿no? Eso es un factor que tenés que analizar si podés o no podés esperar. Y el segundo punto es el costo. Evidentemente el costo va a ser mucho más alto y a veces hasta impredecible en algunos casos, porque no sabes dónde vas a terminar. Entonces, en ese aspecto es donde hay que sopesar las dos necesidades. No hay duda de que si vos pudieras tener un software propietario, o sea, particular, siempre es mucho mejor porque es el software que se adapta a vos y no vos que te adaptás al software, ¿no? Esta es la gran diferencia. Bien. ¿Cómo? Perdón. Obviamente, ahí es donde está el negocio. Bueno, y justamente acá están lo que se llaman las intersecciones. O sea, ni uno ni otro. Es lo que estábamos hablando hace un rato. La ventaja de ni totalmente vertical ni totalmente horizontal. O sea, ni un producto que sea totalmente genérico, ni un producto que sea absolutamente particular. Por lo tanto, puede haber intersecciones, es lo que hablábamos recién, sistemas parametrizados, en los cuales podemos tener una mezcla, ¿no? O sea, software general que se particulariza y se ajusta a las necesidades de un cliente. En muchos casos puede servir, pero en otros casos hay que desarrollar las cosas de cero. A veces no hay software específico para eso. Por ejemplo, un software de mercado pago. No existe. No existe de mercado pago. Hay que desarrollar un software específico para hacer eso. No hay. Entonces, no podés parametrizar eso. Entonces, bueno, hay que ver ventajas y desventajas siempre en cada caso. Muy bien. ¿Cómo se consigue esta intersección? ¿No? Trabajando con un software ERP. ERP, por ahí está, Enterprise Resource Planning, o sea, Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, o
para decirlo más sencillamente, un programa de gestión comercial. Y, bueno, trabajar para producir mejoras verticales, o sea, específicas, y mejoras horizontales también. O sea, es decir, que ahí donde estaría la ventaja profesional de ustedes si se pusieran a desarrollar software como personas independientes. Es decir, hacer un software sólido, eficiente, probado y que lo puedan particularizar, es decir, adaptar a una empresa particular o a una situación en particular. Y si encima lo podemos adaptar a un mercado vertical particular, mucho mejor porque nos abre la posibilidad de vendérselo a más gente luego, ¿no? Bien, ejemplos de software verticales. Bueno, montón. Por ejemplo, software de gestión de consorcios. Es un software específico, muy específico. Yo recuerdo software de consorcios, inclusive dentro del software de consorcios, por ejemplo, el software de expensas de un country, por ejemplo, ¿no? Es algo muy específico, donde hay problemas de, digamos, de todo tipo, ¿no? Un consorcio tiene problemas de todo tipo, de mantenimiento preventivo, de roturas, de pagos que no se hacen, o de cobranzas que no se pueden cobrar, o de morosos, bueno, qué sé yo, un montón de cuestiones que hay que gestionarlo y es un software muy específico. No, no, claro, yo dije que eso en general, perdón, me rectifico, que el software que maneja dinero, no, en general no lo mandan a hacer, lo hace la misma empresa, o sea, gente propia de la empresa. Claro. No, no necesariamente, porque, a ver, no quiero decir con esto, está buena la pregunta, no quiero decir con esto que el software, por ejemplo, de un country, es un software sensible al dinero, porque es básicamente muy simple el manejo de dinero de un country. ¿Por qué? Porque consiste en cobrarle una cuota de expensa, por ejemplo, al socio, a la persona o a la familia, y ver si paga o no paga y ver a lo sumo la administración de esos recursos. Es sensible. Yo lo que me refiero al manejo, cuando hablo de manejo de dinero, manejo del banco, en el cual se habla de depósitos, se habla de extracciones, se habla de transferencia de dinero, se habla de inversiones, de compra de moneda extranjera, y eso es terriblemente sensible. Y esto proyectarlo también a, por ejemplo, una empresa de billetera virtual o una empresa de mercado pago, ¿no? Entonces, en eso no... Profe, Sí, escucho. yo un tiempo tenía una idea de crear un sistema de automatización para drones para seguridad así de country, ya que... A ver, no te entendí, perdón, se me cortó. ¿Qué me decías? ¿Un sistema de...? Ah, ok. Estaba escuchándolo y se me cortó. Se fue. Ahí está, volví. ahora volviste. Bueno, No, porque ¿qué me decís? dijeron country, ¿no? Y yo tenía la intención de crear un sistema de automatización de drones como que hagan un recorrido. ¿Eso en qué rubro entraría acá? ¿O es un software? No, lo que pasa es que sí, eso entraría en un rubro absolutamente vertical. A ver, podrías desarrollar, ponele, un software de monitoreo de una zona o una propiedad. Eso puede ser general, bien horizontal, ¿no? Porque podría servir para un country, para una fábrica, para, qué sé yo, un barrio, lo que quieras. Y después lo particularizás para algo en particular, ¿no? Por ejemplo, eso que vos lo estás planeando o pensando como un sistema de monitoreo de seguridad, supongo,
para un country. Sí, de drones. Claro, de drones. bueno, está bien, ok. Pero también se podría utilizar, fíjate vos, con la misma idea, podría utilizarlo para monitorear el crecimiento de un campo, ¿no? Es decir, del cultivo de un campo. O sea, el uso que yo le doy a las imágenes después es particular de cada usuario. Entonces, es un producto, o podría ser un producto totalmente horizontal, que luego se lo particulariza y se lo vuelve totalmente vertical. Ya hay una empresa, creo que hace ese desarrollo con drones. Sí, puede ser. El estudio de la Tierra. Sí, Bueno, sí, pero sí, por supuesto. Pero no importa. Bueno, no importa, no importa. En el mercado hay mucha competencia. Obviamente, obviamente. Bueno, software de gestión. Igual hasta que lo llegue a hacer, pero la idea está buena porque a mí me gustan los drones. O sea, algún día voy a tener uno. Bueno, sí, sí, no hay problema. Eso hay mucho para hacer ahí, realmente hay mucho. Bien, software de gestión médica, gestión de turnos, pedido de estudios, recetas, manejo de obras sociales, prepaga, eso es bien vertical. Software de gestión de industria metalúrgica y matricería, todo lo que sea trabajar bajo pedido. La industria metalúrgica en general no trabaja de stock, trabaja por pedido, trabaja piezas a partir de planos que le dan los clientes. La matricería es que clientes le piden que genere una matriz para hacer un producto. Por eso tiene la gestión de planos, los pedidos, la puesta en producción, todo eso es muy específico. Y acá no hay mucho software, ¿eh? Acá diría que está bastante virgen. En todo lo que sea la industria metalúrgica, yo no conozco casi nada que haya. Eso, le digo, si se quieren meter a la parte industrial, realmente es muy, muy interesante. Software de que... Sí, te escucho. No, dale. Sí, de gestión médica, sí. Sí, ¿por qué no? Sí, no hay ningún problema. No, pará. Una cosa es, a ver. No, espera que lo claro. Lo que no pueden hacer, ni ustedes ni yo tampoco, porque tampoco lo tengo la licencia para eso, es hacer un software que interprete, por ejemplo, una tomografía computada. ¿No? O sea, yo eso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no tengo los conocimientos médicos para hacerlo. Entonces, por lo cual no tengo la habilitación para hacerlo. ¿Sí? No podría ser un software que interprete los datos de un análisis de sangre. Que interprete. Ahora, sí puedo hacer un software que un médico le cargue, un médico o una enfermera o quien corresponda, le cargue los datos del resultado del análisis de orina o de sangre. Eso es otra cosa, porque ahí sí lo puedes hacer. O para, por ejemplo, gestionar turnos. Eso sí lo puedes hacer, no hay ningún problema. Le das un turno a un paciente para que se haga un estudio médico. Eso no hay problema. No es que está vedada la industria de médica para nosotros. No. Lo que no podemos hacer datos que dependan de la salud. ¿Sí? Eso no. Exacto, eso no. Absolutamente. Pero el resto sí, el resto no hay ningún problema. De hecho, existen ya unas cuantas empresas, pero es muy interesante hacer el software de gestión médica. ¿Qué significa software de gestión médica? Por ejemplo, vos llamás para pedir un turno, ¿no? Me quiero atender, poner que es un centro médico, con el doctor Fernández, que, qué sé yo, gastroenterólogo. ¿Para qué días tiene? Entonces la secretaria ya se carga en el sistema, doctor Fernández, y te dice, tengo disponible el día jueves 27, no sé, digo cualquier cosa, a tal hora. Bueno, perfecto, me sirve, puede ser ese turno, muy bien, deme los datos, lo cargo en el sistema, y bueno, y todo ese sistema de gestión de turnos
que va reservando los turnos, los va ocupando. También inclusive hay muchos sistemas ahora que el día anterior te mandan un WhatsApp para que vos confirmes o no, o canceles el turno para recordártelo, porque a veces te dan un turno para dentro de un mes o dentro de 2 meses. Bueno, está bien, ¿y cuál es el problema? No, sí, por supuesto que no, pero es práctico. O sea, no es que, claro, a ver, no significa que no, que el sistema es un boot, ¿sí? El sistema no es un boot, el sistema es un sistema que se conecta con un boot, pero son cosas distintas. El sistema hay que hacerlo y no con el boot, sino el sistema hay que hacerlo desarrollándolo, cosa que requiere su habilidad, ¿no? Bueno, y así todo lo que tenga que ver con la parte de la industria médica, de pedido de turnos, por ejemplo, toda la industria farmacéutica. Bueno, esto es un sistemón el de la farmacia. Yo tuve la oportunidad de trabajar para sistemas así de farmacia y es un lío bárbaro, muchachos y chicas, porque esto hay que manejar las recetas manejan descuentos, los descuentos los tengo que pasar a la obra social o la prepaga, la obra social y la prepaga me tiene que mandar el dinero a mí, porque el 40% que yo no pago como usuario lo pone la prepaga, ¿no? Por lo tanto, hay que manejar las recetas, manejar los medicamentos. Además, por ley, en este momento, aunque no lo hace nadie, ¿no? Pero no te pueden recetar un producto en particular, un medicamento en particular, sino te tienen que recetar la droga y es el farmacéutico quien te aconseja el producto que te tenés que llevar en función de los precios y la venta y qué sé yo. Bueno, manejar todo eso y además hay productos que no tenés o productos que tenés y se van agotando y tienen que hacer automáticamente el pedido al laboratorio. Bueno, todo un balurdo bárbaro, ¿eh? Y además, las 2 empresas que más productos tienen, ¿sabe cuál es? Hay 3 en realidad. 3 organizaciones que son las que más productos tienen. Una es la farmacia. Tiene miles de productos, aunque a lo mejor venda menos, pero tiene miles de productos. El segundo es un supermercado, obviamente. Y el tercero es una ferretería. Son las 3 organizaciones que más productos tienen para ofrecer o para vender. Después tendrá algunos o todos. Bueno, para no hacer... ¿Cómo? Sí. Bueno, ojalá. No, nadie te va a hacer eso. Nadie te va a hacer eso. Pero ojalá, si vos lo conseguís, llamame, ¿eh? Te doy mi celu, llamame. Sería un golazo. Sería un golazo. No. Nadie te hace eso. Nadie te va a firmar un contrato semejante. No, por lo menos nunca he visto eso. Ojalá. Bueno, software de gestión de la actividad farmacéutica, lo que decía. Software de producción metalmecánica, lo hablábamos un ratito. Software de gestión de envío, logística, distribución de productos. Hay empresas que se dedican exclusivamente a la logística, es decir, la entrega de productos. Sería como un pedido ya, pero más completo, ¿no? Con depósitos especiales, depósitos específicos, envíos. Claro, sí, por supuesto. Por supuesto que existe eso. Si ustedes recorren, a ver, creo que esta es la última diapositiva, sí, vuelvo con ustedes. Si ustedes recorren, por ejemplo, y observan la Panamericana, la avenida Panamericana, o sea, la ruta Panamericana, sobre todo los primeros kilómetros desde el límite con la capital hacia afuera, hacia la zona norte,
van a encontrar un montón de empresas de logística. ¿Y qué es eso? Son grandes depósitos que son empresas que tienen el depósito de los clientes. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿no? Frávega, qué sé yo, bueno, Falabella, qué sé yo, un montón de empresas que tienen los depósitos ahí. Y cuando hacen un pedido, automáticamente, y automáticamente le envían desde ahí los productos, ¿no? O sea que es bastante específico. Bueno, chicos y chicas, no quiero caer, estoy más solo, Estoy más solo que Adán el Día de la Madre y me están dejando con este tema del partido. Bueno, tomo lista, 30 segundos y los dejo. Alcalá, si alguien me ayuda con los presentes o ausentes, me ayuda. Alcalá Barrientos. No. No. Bien. Arévalo, sí. Sí. Valiota. No. No. Berardi. Sí, Valiota está, ¿Valiota está? Bueno, sí, sí. Gracias. Berardi. No. Bouza. Sí. Presente. Muy bien. Cantero. Listo. Casiano. Recién se fue. Casiano se fue. Perfecto. Cicutín. Sí. Muy bien. Delgado. Presente. Perfecto. Echavarría. Perfecto. Emanuele. Estuvo, Bueno, sí. estuvo, perfecto. Galassi. Presente. Gandolfi. Sí. Sí. Garavia Ríos. profe. Bueno. Garavia Ríos. No, perfecto. Garzón. No. No. Gómez. No. Herrera. Sí. Lo vi por ahí, sí. Insignia. Me parece que había estado. ¿Había estado? Me Bueno, parece que sí. confío en vos. Lazarte. Pato. Mourinho. No. Olmedo. Sí. Olmedo, sí. Sí. Pereira. Pérez. Pereira, sí. Pereira, sí. Perfecto. Pérez. Quintanilla. Richetti. Me parece que estuvo, Presente. Quintanilla estuvo. Solís. No. Thompson. Villalba. Sí. Sí, profe, presente. Perfecto. Listo, gente. Bueno, nada más. Muchas gracias por escucharme. Termino justo a tiempo. Y bueno, vamos a plantear seguramente alguna clase presencial en el instituto para poder, por lo menos, poder conocernos personalmente. Porque muchos de ustedes no me prenden las cámaras, así que no, los cruzo por la calle y no los conozco. Bueno, gente, chao, que siga muy bien. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Chao, chao. Chao, profe, gracias.